Hay un momento en la vida de toda persona en el que algo dentro de ti se quiebra. No es el cuerpo, no es algo físico que puedas ver reflejado en un espejo. Se quiebra algo más profundo. Se quiebra esa voz interior que antes te decía que eras capaz, que podías lograrlo, que merecías intentarlo, y en el preciso instante en el que esa voz se silencia, todo cambia. Recuerda la última vez que fallaste en algo que realmente importaba. No hablo de un fracaso cualquiera. Hablo de ese momento específico cuando te diste cuenta de que no solo habías cometido un error, sino que ese error confirmaba lo que siempre habías sospechado de ti mismo. En ese instante, algo sucedió en tu interior que cambió completamente la forma en que te ves a ti mismo. Y desde ese día, cargas un peso invisible que nadie más puede ver. Es un peso hecho de palabras, palabras que te dices a ti mismo cuando crees que nadie te escucha. Soy un fracaso, nunca voy a poder. ¿Por qué lo intenté si sabía que fallaría? Debería haberlo hecho mejor. Estas palabras se acumulan una sobre otra, hasta que se convierten en una montaña que cargas en los hombros cada mañana cuando despiertas. Lo más devastador es que tú mismo eres quien construyó esa montaña, y lo más triste es que crees que mereces cargarla. Mira, existe algo profundamente injusto en la forma en que tratamos nuestros propios errores. Cuando una persona que amas comete un fallo, ¿qué haces? La consuelas. Le dices que está bien, que todo fallante es intentarlo de nuevo. Le ofreces compasión, comprensión, espacios para crecer. Pero cuando cometes ese mismo error, cuando tú no logras lo que esperabas, entras en una guerra interna que nadie merece jamás. Te juzgas con una severidad que nunca aplicarías a nadie más en este mundo. Te atacas mentalmente con una brutalidad que sorprebrutalía incluso a tus peores enemigos. Replays obsesivos del momento del fracaso, imaginándote las críticas ajenas, construyendo historias de incapacidad permanente. Y mientras haces todo esto, crees que es lo correcto. Crees que este castigo es necesario para volverte mejor. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Ese castigo que te infliges no te hace mejor, te hace más pequeño. Te convierte en una versión diminuta y asustada de quien realmente podrías ser. Pienso en todos los sueños que has abandonado por miedo a fallar. Pienso en todas las oportunidades que has dejado pasar porque el peso fue demasiado pesado. Pienso en la cantidad de tiempo, energía y vida que has invertido en torturarte por errores que cometiste siendo humano, simplemente siendo humano. Y aquí es donde quiero que recuerdes algo. Los seres humanos que transformaron el mundo, que dejaron legados, que cambiaron la historia, no fueron los que nunca fallaron. Fueron los que aprendieron a fallar sin convertir el fracaso en su identidad. Fueron los que entendieron que un error no es evidencia de tu valor como persona, es simplemente información. Existe una diferencia radical entre responsabilidad y castigo que nuestra sociedad ha olvidado. Puedes reconocer algo mal y comprometerte a hacer las cosas diferentes sin necesidad de torturarte. Puedes aprender sin necesidad de sufrir. Puedes crecer sin necesidad de castigarte. Pero para que eso suceda, para que realmente dejes ir ese peso invisible, necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona tu mente, sobre por qué elegiste creer que mereces ese sufrimiento, y sobre cómo puedes cambiar esa relación ahora mismo, en este momento, mientras me escuchas. Porque déjame decirte algo, mereces ser tratado con la misma compasión que le ofrecerías a alguien que realmente amas. Porque déjame decirte algo, mereces ser tratado con la misma compasión que le ofrecerías a alguien que realmente amas. Pero entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué sigues eligiendo la dureza, el castigo, la crítica despiadada hacia ti mismo? La respuesta no es porque seas débil, no es porque seas malo. La respuesta está grabada tan profundamente en las capas de tu mente que probablemente nunca la cuestionaste. La respuesta es que aprendiste desde el principio que el sufrimiento es el precio de la redención. Piensa en tu infancia por un momento. Cuando hacías algo malo, ¿qué sucedía? Quizás recibías un castigo físico. Quizás eras ignorado o humillado. Quizás se te hacía sentir que eras malo, no que habías hecho algo malo, sino que en tu esencia había algo defectuoso. Y en ese momento aprendiste una lección que tu mente infantil grabó como verdad absoluta. El dolor es la manera en que se reparan las equivocaciones. Así que ahora, como adulto, cuando cometes un error, tu sistema automático se activa. No es una elección consciente. Es un patrón tan antiguamente enraizado que se siente como tu naturaleza. Te castigas porque aprendiste que eso es lo que se debe hacer. Te castigas porque en algún nivel profundo crees que si sufres lo suficiente, si te sientes lo suficientemente mal, entonces tal vez, solo tal vez, mereces ser perdonado.
Pero aquí está la verdad que quiero que sientas en cada célula de tu cuerpo. Ese patrón es una mentira que heredaste. No es tuya, no fue diseñado para ti. Fue un mecanismo de supervivencia, funcionaba en una época diferente, en un contexto diferente, pero que en tu vida actual solo sirve para mantenerte prisionero. Y lo más trágico es que probablemente has gastado años, décadas incluso, reforzando esa cárcel que construiste con tus propias manos. La neurociencia nos muestra algo fascinante sobre cómo funciona realmente tu cerebro cuando cometes un error. Cuando experimentas vergüenza, cuando te castiga con pensamientos obsesivos sobre tu fracaso, tu cuerpo entra en un estado de amenaza. Tu sistema nervioso se activa de la misma manera que lo haría si siendo perseguido por un depredador. Tu cuerpo libera cortisol, adrenalina, todas esas hormonas del estrés que preparaban a tus ancestros para pelear o escapar. Pero aquí está el problema. Mientras tu cuerpo está en modo de supervivencia pura, tu cerebro no puede aprender, no puede reflexionar, no puede crear, no puede adaptarse, solo puede reaccionar, y atrapado en ese estado de pánico interno. Te convences de que estás siendo responsable, que estás aprendiendo, cuando en realidad solo estás hiriendo. Los investigadores han estudiado durante décadas cómo aprenden realmente los seres humanos. Y existe un hallazgo consistente que aparece una y otra vez. El aprendizaje profundo, genuino y transformador nunca ocurre desde el miedo, ocurre desde la curiosidad, ocurre desde la seguridad, ocurre cuando tu mente está en un estado de apertura, no de cierre. Piensa en cómo enseñas a un niño. No lo asustas para que aprenda, no lo haces sentir pequeño y vergonzoso. Le creas un espacio seguro, le permites explorar, le das permiso para fallar, porque sabes que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Y ese niño, protegido en ese espacio seguro, aprende exponencialmente más que cualquier niño que sea constantemente criticado y asustado. ¿Y por qué entonces aplicamos un estándar completamente diferente a nosotros mismos? Tu mente interior es como ese niño. Necesita seguridad para crecer, necesita permiso para fallar, necesita compasión para transformarse. Pero tú le estás ofreciendo lo opuesto. Le estás ofreciendo una crítica constante, una amenaza permanente, un castigo interminable. Y luego te preguntas por qué te sientes atrapado, por qué no avanzas. ¿Por qué los cambios nunca parecen ser duraderos? La verdad es que no puedes construir una versión mejorada de ti mismo desde el lugar del odio hacia ti mismo. No funciona así. La transformación genuina siempre surge, crece desde la aceptación, desde la comprensión, desde el compromiso consciente de querer ser mejor, no desde el terror de no ser lo suficientemente bueno. Y lo más revolucionario que podrías hacer en este momento es simplemente dejar de pelear contigo mismo. Y lo más revolucionario que podría hacer en este momento es simplemente dejar de pelear contigo mismo. Porque cuando dejas de pelear, cuando finalmente bajas las armas, algo extraordinario sucede. Por primera vez en años, tu mente tiene espacio para respirar, tiene espacio para observar, tiene espacio para aprender. Existe algo que los psicólogos llaman la mentalidad de crecimiento, y es probablemente uno de los descubrimientos más transformadores de la última década. Los investigadores observaron a personas extraordinarias en diferentes campos. Músicos de clase mundial, atletas olímpicos, científicos que revolucionaron sus disciplinas, emprendedores que construyeron imperios, y descubrieron algo sorprendente. Todos compartían una característica en común. No era que fueran más talentosos inicialmente, no era que tuvieran más suerte, no era que sus primeros intentos fueran perfectos. Lo que los diferenciaba era algo mucho más fundamental. Su relación con el fracaso era completamente diferente a la de las personas promedio. Cuando un músico de clase mundial comete un error en un concierto, ¿sabe qué sucede? No entra en pánico y se castiga mentalmente. En ese mismo instante, mientras está tocando, su mente se convierte en un instrumento de precisión. Detecta exactamente dónde salió mal, registra la información y en su siguiente repetición lo ajusta. Es como si tuviera un sistema de retroalimentación en tiempo real que funciona sin juzgamiento. Contrasta esto con lo que hace la mayoría de las personas. Cuando cometen un error, su mente se secuestra por la emoción, el pánico, la verocrítica, y en ese estado de caos mental no pueden ver nada claramente, no pueden aprender nada significativo, solo pueden sufrir. Piensa más Edison. Realizó más de 1000 intentos fallidos antes de crear la bombilla incandescente. ¿O imaginas lo que hubiera pasado si cada uno de esos fracasos lo hubiera devastado como te devasta a ti? Simplemente hubiera parado. Se hubiera rendido. La historia sería completamente diferente. Edison veía cada intento fallido como información valiosa. Decía cosas como, no he fracasado, simplemente encontré 10.000 formas que no funcionan. ¿Escuchas la diferencia en esas palabras?
No es negación. No es pretender que el fracaso no duele. Es una reorientación fundamental de lo que significa un fracaso. O piensa en Marie Curie. Trabajó durante años en condiciones peligrosas, exponiendo su cuerpo a la radiación, porque creía en el valor de lo que estaba descubriendo. Cuando sus experimentos no funcionaban, cuando su hipótesis resultaba incorrecta, ella simplemente preguntaba: ¿o qué me enseña esto? ¿Qué necesito saber ahora que antes desconocía? Esta es la diferencia radical entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. En una mentalidad fija, un error es evidencia de que no eres lo suficientemente bueno. En una mentalidad de crecimiento, un error es un regalo. Es retroalimentación. Es la forma que tiene el universo de decirte exactamente dónde necesitas dirigir tu atención siguiente. Pero aquí está lo que realmente te va a cambiar la vida. Esa mentalidad de crecimiento no es algo con lo que naces. No es genética. No es suerte. Es una práctica. Es algo que puedes desarrollar a partir de hoy mismo, en este instante. Porque lo que los maestros saben, lo que los innovadores comprenden, es que el dominio no viene de la perfección, viene de la iteración, viene de intentar algo, observar qué sucede, aprender de eso, ajustar y volver a intentar, una y otra vez, millones de veces. La oruga que se transforma en mariposa no lo hace sufriendo. No se castiga por no volar correctamente cuando aún tiene alas mojadas. Simplemente practica, falla, aprende. Y en algún momento, toda esa iteración se suma y de repente vuela. Tú eres exactamente lo mismo. No necesitas castigarte para mejorar. Necesitas permiso para ser imperfecto. Necesitas libertad para intentar sin la amenaza constante del juicio interno. Necesitas entender que cada fracaso no es evidencia de quién eres. Es información sobre quién te estás convirtiendo. Y cuando realmente comprendas esto, cuando baje del plano intelectual al plano emocional profundo, tu vida transformará radicalmente. Y cuando realmente comprendas esto, cuando baje del plano intelectual al plano emocional profundo, tu vida transformará radicalmente. Pero la verdad es que el entendimiento sin acción es solo una ilusión. Es como saber que necesitas nadar para aprender a nadar, pero nunca meterte al agua. Así que te voy a mostrar exactamente cómo hacer esto. Te voy a dar las herramientas prácticas para cambiar tu relación con el fracaso, no en teoría, sino en la realidad tangible de tu vida cotidiana. Comienza con algo simple, pero increíblemente poderoso. La próxima vez que cometas una equivocación, cuando sientas ese impulso automático de castigarte, de repasar obsesivamente lo que salió mal, de juzgarte duramente, haz simplemente detente. Respira profundamente. Y luego, en lugar de preguntarte ¿qué está mal conmigo?, pregúntate esto: ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta es un portal, es la llave que abre la puerta entre el castigo y el crecimiento. Cuando haces esa pregunta, tu cerebro se reorienta. Se activan diferentes sistemas neurales. Pasas de un estado de amenaza a un estado de exploración. Y en ese estado de exploración, tu mente tiene acceso a recursos que simplemente no tiene cuando está en modo de supervivencia. Inicialmente, esto se sentirá extraño. Tu mente anhelará regresar al patrón familiar del castigo. Es como intentar escribir con la mano no dominante. Se siente incómodo, se siente antinatural. Pero ese incómodo es exactamente el lugar donde ocurre el crecimiento. Ahora, aquí viene la parte que realmente va a cambiar las cosas. Necesitas externalizar el error. Escríbelo. No importa si es en un papel físico o en tu computadora. Escribe exactamente qué sucedió. Pero aquí está lo crucial: escríbelo como si estuvieras explicando a un amigo querido, a alguien a quien amas profundamente y que acaba de pasar por lo mismo que tú. Verás, cuando escribes, creas distancia psicológica. El error deja de ser parte de tu identidad y se convierte en algo que puedes observar objetivamente. Se transforma de soy un fracaso. Esto es un evento que sucedió. Y aquí está lo que aprendí de él. Luego hazle preguntas específicas a ese evento. ¿Qué estaba intentando lograr? ¿Qué suposiciones estaba operando bajo la superficie? ¿O qué información me faltaba? ¿Qué hubiera hecho diferente si hubiera tenido esa información? ¿Qué puedo hacer ahora mismo para mitigar cualquier daño? Estas son preguntas de agencia, estas son preguntas de poder, porque aquí está algo que probablemente nunca habías considerado. El castigo interior es en realidad una ilusión de control. Cuando te castigas, sientes que estás haciendo algo. Sientes que estás siendo responsable, sientes que estás actuando, pero en realidad estás completamente paralizado. Estás gastando toda tu energía en sufrimiento en lugar de en soluciones. La verdadera responsabilidad no se siente como castigo. La verdadera responsabilidad se siente como claridad. Se siente como un compromiso tranquilo de hacer mejor las cosas la próxima vez. Se siente como la determinación serena de alguien que sabe exactamente qué necesita hacer.
Piensa en un capitán de un avión que comete un error menor durante el vuelo. No entra en pánico, no se castiga mentalmente. Detecta el error, comunica exactamente qué pasó a su equipo, documentan lo que sucedió y se comprometen a nunca repetirlo. Es simple, es efectivo, y lo más importante es que su equipo aprende de eso también. Pero ahora considera a una persona que se castiga mentalmente por cada pequeño error. Está tan enfocada en su propia vergüenza, tan sumergida en su propio sufrimiento, que no puede ver el panorama completo. No puede implementar cambios reales, solo puede reaccionar desde el miedo. Así que aquí está tu tarea actual y elige un error reciente que todavía te está persiguiendo. Uno que sigues repitiéndote obsesivamente. Ejercicio, escríbelo. Analízalo. Aprende de él, no con dureza, con la curiosidad de un científico, con la compasión de un amigo verdadero, porque lo voy a revelar en los próximos momentos, es lo que realmente separa a las personas que transforman sus vidas y de aquellas en el mismo ciclo, indefinidamente. Porque lo que voy a revelar en los próximos momentos es lo que realmente separa a las personas que transforman sus vidas de aquellas que permanecen apadas en el mismo ciclo, indefinidamente. Es esto, la diferencia no está en lo que hacen, está en lo que creen que merecen. Las personas que transforman sus vidas, que logran cosas extraordinarias, que construyen legados duraderos, en algún momento profundo decidieron que merecían mejor. No lo creyeron de forma superficial, lo creyeron en los lugares más profundos de su ser. Y esa creencia cambió absolutamente todo, porque una creencia, cuando es verdaderamente enraizada, dirige cada acción que tomas, dirige cada decisión que haces. Dirige la forma en que te relacionas contigo mismo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando crees que mereces castigo, castigas. Cuando crees que mereces compasión, te tratas con gentileza. Cuando crees que mereces fracasos que te enseñen, ves tus errores como oportunidades. Así que quiero que hagas algo en este momento. Quiero que pares el video por un segundo. Quiero que te mires en el espejo. O simplemente quiero que sientas tu presencia en este instante. Y quiero que te hagas una pregunta genuina. Una pregunta sin defensas. ¿Realmente creo que merezco tratarme con compasión? ¿Realmente creo merezco la misma gentileza que le ofrecería a alguien que amo? Porque si tu respuesta es no, si sientes que no mereces esa compasión, necesitas saber algo. Esa creencia fue plantada en ti. No nació contigo. Fue puesta ahí por personas que a veces ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Fue puesta ahí por un mundo que te enseñó que el sufrimiento es el camino a la mejora, que la culpa es la moneda de la redención, que no eres lo suficientemente bueno hasta que demuestres que lo eres a través del dolor. Pero esa creencia es una mentira, y las mentiras, aunque sean antiguas, aunque se sientan verdaderas, aunque las hayas llevado durante décadas, pueden ser reemplazadas en el momento en que decides que ya no sirven. Imagina por un instante cómo sería tu vida si realmente creyeras que mereces ser tratado con compasión. Imagina qué pasaría si, cada vez que cometes un error, en lugar de entrar en espiral de autocrítica, simplemente preguntaras, y me enseña esto, ¿cómo sería crear desde ese lugar, en lugar de reactuar desde el miedo? Imagina cómo sería intentar cosas nuevas sin la amenaza constante del juicio interno. Esa no es una fantasía, esa no es una ilusión, esa es una posibilidad real que está disponible para ti ahora mismo. Está disponible porque tu cerebro, a pesar de todo lo que has aprendido, a pesar de todos los patrones que has reforzado, sigue siendo plástico. Sigue siendo capaz de cambiar. Sigue siendo capaz de crecer. La neuroplasticidad no es un concepto abstracto. Es la realidad de tu biología. Cada vez que eliges responder error con curiosidad en lugar de con castigo, estás literalmente revirando tu cerebro. Estás creando nuevas conexiones neurales. Estás construyendo nuevas autopistas mentales. Y con el tiempo, con la práctica consistente, esos nuevos caminos se convierten en los caminos por defecto. Lo que una vez fue extraordinariamente difícil se vuelve automático. Pero esto requiere que comiences, a mañana. No cuando te sientas listo. No cuando hayas leído otro libro o visto otro video. Ahora, porque el futuro no es algo que te sucede. Es algo que creas con cada decisión, con cada momento, con cada lección sobre cómo tratarte a ti mismo. Y la pregunta real no es si puedes cambiar. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a dejar de castigarte lo suficientemente tiempo como para descubrir quién podrías realmente llegar a ser? Eres un ser humano extraordinario llevando una carga extraordinaria, pero esa carga no tiene que ser permanente. No tienes que cargarla hasta el final. Puedes dejarla ir. Puedes elegir algo diferente. Y cuando finalmente lo hagas, cuando permitas que la compasión entre donde solo había castigo,
Descubrirás que dentro de ti hay un potencial que ni siquiera sabías que existía. El viaje de transformación comienza con un acto de rebeldía. Rebélate contra el patrón que heredaste. Rebelde contra la voz que te dice que no mereces compasión. Rebélate contra la mentira que debes sufrir para merecer mejorar. Y elige, en este instante, elegir diferente. Porque tu vida, la vida verdadera que mereces vivir, está esperando al otro lado de esa elección. Si esto resonó contigo, si sientes que ha tocado algo profundo en tu ser, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. No porque yo lo necesite, sino porque cada video que viene profundiza aún más en estas verdades que transforman vidas. Segundo, dale like a este video si sientes que mereces compasión, si crees que alguien más en tu vida también la merece. Y tercero, comparte esto con esa persona que sabes que está llevando este peso, que se está castigando por sus errores, que necesita escuchar que merecen algo mejor. Y por último, comenta abajo cuál fue el error que llevas cargando. El que sigues repitiéndote obsesivamente, escríbelo aquí. Porque cuando lo escribes, cuando lo sacas de las sombras de tu mente hacia la luz, algo cambia, algo sana. Mereces esta vida, mereces esta transformación y mereces la compasión, especialmente de ti mismo.